Este es un resumen de las noticias de la semana. Después de convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris hizo historia otra vez cuando su nominación como la candidata presidencial demócrata se oficializó, convirtiéndola en la primera mujer de color en representar a un partido principal en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Después de un proceso de votación en línea, el Partido Demócrata anunció el lunes por la noche que el 99% de los delegados habían votado por Harris. La mañana siguiente, Harris anunció que había elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. El par hizo su debut en un mitin en Filadelfia ese mismo martes. Walz, de 60 años, estuvo en la Guardia Nacional del Ejército 24 años y fue maestro de escuela pública antes de comenzar su carrera política en el 2006, cuando fue electo al Congreso. Minnesota's strength comes from our values, our commitment to working together, to seeing past our differences, to always being willing to lend a helping hand. Those are the same values I learned on the family farm and tried to instill in my students. I took it to Congress and to the state capitol, and now Vice President Harris and I are running to take those very values to the White House. Estuvo en el Congreso durante 12 años antes de convertirse en el gobernador de Minnesota en el 2018. Fue reelegido en el 2022. Y en Colorado, un juez del condado de Arapahoe está abriendo el paso para que el Partido Republicano Estatal vote sobre si deben deshacerse del presidente del partido, Dave Williams, quien ha hecho parte de varios escándalos. Todd Watkins, el vicepresidente de un grupo de republicanos del Condado del Paso y uno de aproximadamente 400 miembros del Comité Central del Partido Republicano Estatal, entregó los nombres de 113 personas que dicen querer destituir a Williams como presidente. El comité ejecutivo del partido había rechazado esas firmas porque Watkins no proporcionó documentación adicional. Luego, el partido presentó una demanda para impedir que Watkins organizara una reunión para destituir a Williams. El juez de Arapahoe había concedido una orden de alejamiento temporal impidiendo esa reunión hasta el martes, cuando descubrió que no tenía la jurisdicción. Chris Murray es abogado de las personas que convencieron al juez que se hiciera a un lado. Really where it leaves us is the folks who called the meeting either have the votes to get what they want or they don't. Se ha programado una nueva reunión para el 24 de agosto. Williams y el partido dicen que esto es inválido e ilegal. Sin embargo, si se presenta un tercio de los 400 miembros del Comité Central, habrían suficientes votos para destituir a Williams y a otros líderes del partido. Y los arrendatarios de un edificio en Aurora tienen solo días para encontrar un lugar nuevo en donde vivir. A pesar de afirmaciones de que el edificio está cerrando debido a la actividad de pandillas, funcionarios de la ciudad dijeron que el edificio cerrará por su mala condición. Defensores se reunieron afuera del edificio Aspen Grove Apartments el jueves a pedir más tiempo para que la gente pueda encontrar un lugar nuevo para vivir. La ciudad dice que el Código Municipal exige el plazo de 15 días desde su primer anuncio, pero los defensores dicen que eso inevitablemente pondrá a la gente en las calles. Not to mention, they also know that on average, it takes at least 30 to 45 days to establish new housing even. That doesn't add up to me. En un comunicado, la ciudad dijo que el personal está trabajando para conectar a los residentes con recursos y planean cubrir el costo de sus nuevos depósitos de seguridad. El Departamento de Salud Pública de Colorado dice que 11 cachorros deben ser sacrificados después de haber sido expuestos a la rabia en un evento de adopción en Sheridan. También están pidiendo que las personas que asistieron al evento se pongan en contacto con el departamento para una examinación. Según Moms and Mutts, el refugio de perros que organizó el evento de adopción, uno de los cachorros de la camada salió positivo esta semana. Jessica Eden, una voluntaria de Moms and Mutts, y su novio Keith Brick adoptaron a uno de estos cachorros y dijeron que, cuando supieron de la exposición a la rabia, el Estado inicialmente dijo que podían poner al cachorro en cuarentena. Sin embargo, el viernes, el Estado dijo que esto no era una opción y que deben sacrificarlo. It goes from quarantining to euthanization. So we want to know what the leap was there. Why isn't other things being considered? If anybody from the state is watching this, we just pray and beg you to just consider
discussing this with the families of the puppies and seeing if there's any other options. Jessica y Keith están considerando acciones legales con la esperanza de salvar a su cachorro. La fundadora del refugio, Aaron Jones, le dijo a Nine News que no está de acuerdo con sacrificar a los cachorros, pero que el Estado amenazó con tiempo de cárcel y confiscar a los otros perros del rescate si no ayudaba a recolectar y sacrificar a los cachorros. Funcionarios de salud dicen que los cachorros no estaban vacunados contra la rabia cuando fueron expuestos y argumentan que la forma más humana de abordar la situación es sacrificar a toda la camada. Usualmente, toma de 3 a 6 semanas para que un animal comience a mostrar síntomas de la rabia, y la única manera de confirmar si un animal tiene la enfermedad es sacrificándolo para que pueda ser sometido a las pruebas. Y en Colorado, todas las órdenes de evacuación obligatorias emitidas por los incendios forestales que ardieron la semana pasada fueron levantadas. Los investigadores de incendios han confirmado que el incendio Alexander Mountain fue causado por humanos y están pidiendo a personas en el área que puedan tener fotos del incendio cuando comenzó en las horas de la mañana que las compartan con los investigadores. También se cree que los incendios Stone Canyon y Quarry fueron causados por humanos. Y es posible que haya visto motocicletas filtrando carriles en Colorado esta semana. Esto es porque el miércoles esto se volvió legal en todo el estado. El filtrado de carriles solo puede ocurrir cuando el tráfico está detenido, sea por un semáforo en rojo o cuando hay embotellamientos. En esas circunstancias, las motocicletas pueden avanzar legalmente entre los carriles, pasando solo por la izquierda. No se les permite desviarse hacia otros carriles. El objetivo de esto es mantener al tráfico en movimiento y aumentar la seguridad para todos. Cuando filtran carriles, las motocicletas solo pueden alcanzar un máximo de 15 millas por hora. La Patrulla Estatal de Colorado y otros departamentos estarán haciendo cumplir la ley para asegurarse de que las personas no pasen cuando el tráfico esté en movimiento. Este fue un resumen de lo que sucedió esta semana. Nos vemos la próxima.